Buenas, buenas. De nuevo nosotros, estadística descriptiva poblacional número 25. La clase 25 de estadística descriptiva poblacional, en realidad, vamos a decir que es un área de la estadística que es sencilla de entender, muchos conceptos que son muy asumidos a través de muchos ejemplos de la vida real. En el universo hay infinidad de procesos estocásticos que condicen con esa estadística, que son eventos o sucesos aleatorios o inciertos, indeterminados, y que de alguna manera, la manera digamos, de poder agruparlos y estudiarlos es a través de esto que es la estadística de una población. Lo que hemos hecho en videos pasados, como en el anterior, es inferir qué le sucede a la población a través de una muestra. La población que por lo general es inalcanzable, porque cuando uno dice una población de datos, sí, bueno, puedo tener una población chica de datos, 80, 100 datos, bueno, eso como las 80 notas de los alumnos, es una población chica, digamos, por decir, bueno, chica con respecto a 800.000. Pero bueno, si son 800.000, por ejemplo, habitantes de una ciudad, se supone que si yo quiero analizar o alguna de las características, ¿no? de esos individuos en esa ciudad, no voy a censar 800.000 personas. Bueno, si uno tiene que hacer un censo poblacional, sí se lo hace, pero si soy yo y mi amigo, no vamos a medir, qué sé yo, el sueldo, el sueldo de las personas, la altura de las personas o poder adquisitivo. No, 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 no podemos entrevistar a 800.000 personas, pero sí podemos censar un grupo, esos 800.000, un grupo representativo, una muestra representativa de esa población, pueden llegar a ser 100 personas, bueno, se las elige aleatoriamente y se les pregunta lo que se les tiene que preguntar y bueno, lógicamente uno después estima un promedio en base a lo que quiere calcular. Eh, Ese es el promedio muestral. Agarro 100 personas, como dije antes, quiero medir el sueldo. Bueno, le pregunto el sueldo de cada una, sumo los 100 sueldos, divido por 100, saco un promedio de la muestra. Pero lo interesante es de que de esa muestra de 100 personas, es una muestra representativa, porque evidentemente la gente que se elige al azar. Yo no conozco a las personas que voy a censar, porque si las conozco, no sería representativa a mi medida y no sería estadística, porque conozco obviamente el nivel económico de cada una de ellas. No, 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 son 100 personas que tomo por la calle y le pregunto. Algunas por ahí no me contestan, pero no importa. Hasta que no llegar a una tabla de 100 personas, una muestra de 100 personas, no paro de preguntar. Una vez que la tengo, sumo los 100 sueldos, lo divido por 100 y saco un promedio de la muestra. ¿Mm? Ese famoso X con la rayita arriba. Bueno, eh, ese es el promedio muestral. Ese promedio muestral, podríamos decir, es un valor estimativo de lo que sería el valor esperado o valor estándar o valor promedio de la población en general, que se lo suele poner como una mu. Mu es la letra griega, ya lo hemos visto en otros videos. Este, pero se aproxima ese valor. Y se aproxima cada vez más, cuanto mayor sea el grandor de la muestra. O sea, cuanto más grande sea la muestra, mejor se va a aproximar al mu de la población. Lo cual es intuitivamente lógico porque veamos lo siguiente: si en vez de tomar 100 datos, tomo 1.000 datos, después tomo 10.000 datos, después tomo 15.000 datos, después 20.000 datos y después tomo 800.000 datos, que supongamos 800.000 son el total de personas que hay en esa ciudad. Bueno, si tomo los 800.000 sueldos, me va a dar el promedio de la población, porque estoy tomando todo, pero como no lo voy a hacer, porque tardaría muchos años, eh, bueno, entonces tomo una muestra de 100 personas y así estimo, infiero, ¿no? el valor promedio poblacional
que sería el valor que se aproxima al valor esperado o valor, podríamos decir, que con mayor frecuencia, en forma ponderada, entre comillas, podría encontrar dentro de esa población. O sea, lo que quiero decir que si el sueldo promedio me da 325.000 pesos, por decir una cifra cualquiera, o sea, ese promedio muestral me da 325.000 pesos, bueno, esos 325.000 pesos se aproximan muy bien al valor esperado de la población. Y eso me está diciendo, con esa inferencia, de que si yo tomase una persona al azar de esa ciudad, es muy probable que su sueldo se parezca a 320.000 pesos. No exactamente 320.000, tengo que tener una suerte de loco de encontrar que gane exactamente eso, no. Quizá encuentre una persona que gane 350.000 o 300.000 o 298.000, bueno, no importa. Valores que se acercan o que rodean en cierto rango a esos 320.000. Se supone que la estadística no es una ciencia exacta, porque el hecho de que yo saque un promedio muestral que aproxima o que tiende al promedio poblacional, no significa que yo vaya a encontrar una persona que gane lo que da el promedio. No, voy a encontrar una persona que se distancia más o menos tiene un sueldo aproximadamente al promedio. Bueno, en la clase pasada, bueno, habíamos visto lo que era la ley de los grandes números. Yo no mencioné, y creo que lo mencioné en otros videos también. Se supone que esa ley de los grandes números, ya lo dice todo, lo repasamos y lo decimos, ya lo dije recién, de que si el número de la muestra crece, es muy grande o se acerca al valor de la población o tiende al valor de la población. Muchas veces uno pone n tendiendo a infinito, pero el infinito es toda la población. El promedio muestral tiende a la esperanza poblacional. Eso es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, después cuando veamos medio de dispersión, la vamos a probar con la desigualdad de Chebyshev. Bueno, y también a colación a esto, dentro de la estadística inferencial, habíamos mencionado el tema de el teorema central del límite, un teorema muy importante que me dice que sea cual sea, digamos, la población de datos, si yo tomo una muestra donde los datos de esa muestra son aleatoriamente independientes, bueno, si el número de la muestra tiende a infinito o tiende al valor de la población, el X promedio se aproxima a una distribución normal, a una variable aleatoria normal, cuyo gráfico no es otra cosa que una campana de Gauss. Esto lo vimos en el video pasado, así que bueno, hay que repasar. Después quizá me voy un poco para atrás y lo vemos de nuevo, ahora sí un poquito más para adelante. Estoy haciendo un repaso de todo lo que se vio antes, y después vimos esto. Esta es la última pantalla. Uno dice, ¿qué era esto? ¿Cómo era? No, no, esto es lo último que vimos al final del video. Esto tiene que ver con el conteo, la forma de contabilizar el número de intervalos de clase que van a agrupar los datos de la población. Esto lo hace el GeoGebra, tiene que ver con ese problema de las 80 notas. Esas 80 notas las tengo que agrupar en intervalos de clase, que ya sabemos que son. Todos miden esos intervalos de clase, como se ve acá. Todos miden la misma longitud y en cada uno de estos intervalos se levanta
un rectángulo que lo que forma ese rectángulo es la altura de ese rectángulo, lo que nos está dando es la frecuencia absoluta o relativa según el caso. Acá es absoluta porque acá no hay números menores que 1. Vamos a agrandar un poquito la pantalla, un poquito más, que sea. Eh, Acá no es frecuencia relativa porque son valores absolutos de lo que se encuentra. Por ejemplo, en este intervalo voy a encontrar dos notas, dos exámenes cuyo promedio está entre 53 y este valor que es 57, y pico. Bueno, no sé, habría que ver la tabla de distribución de frecuencias absolutas que arroja el GeoGebra, que eso ya lo vimos 20 veces en los otros videos, búsquenlo. Bueno, y en el segundo, entre este valor que punteo y este valor, y hay 10 exámenes, ¿no? Entre 58 y 62, o 62, y pico, no habría que ver cómo es el intervalo. En este intervalo de clase vamos a encontrar que las notas que están entre este valor y este valor son 10 notas, son 10 exámenes que se encuentran entre estas dos notas. Bueno, y así sucesivamente, esto ya lo hemos hecho. Y lo que hacía justamente mención a lo que habíamos visto en la clase pasada es cómo contabilizar ese número de intervalos de clase. En las primeras clases, cuando vimos el ejercicio de las notas, de las 80 notas con su diagrama tallo-hoja y después cómo lo procesaba el GeoGebra, jamás dije qué cantidad de intervalos de clase necesito para agrupar todos los datos que me da el problema. Arbitrariamente uno podría tomar cualquier cantidad, digamos un número arbitrario de intervalos de clase con tal de poder agrupar todos los datos que están ahí. Pero nadie nos dice cuánto o cómo tomarlos. Nadie nos dice qué longitud tienen que tener estos intervalos. Pero hay algunas reglas específicas que me garantizan un buen histograma, como la famosa regla de Sturges. Se escribe Sturges, y la regla de Sturges viene a colación a esto que estábamos haciendo. La regla de Sturges es una regla que me dice la cantidad de intervalos de clase que yo podría estar graficando para hacer un buen histograma. Pero ese histograma, con esa fórmula de Sturges que vimos en la clase pasada y que vamos a repasar, está hecha de tal forma de que todos los datos encajen en un histograma simétricamente dispuesto. ¿Qué quiere decir que sea simétricamente dispuesto? Que ese histograma encaje bien dentro de una campana de Gauss. O sea, cuya envolvente o polígono de frecuencias que envuelve este histograma se aproxime bien a una distribución normal de Gauss, o sea, una distribución gaussiana que es una campana de Gauss. Y para eso, además de la fórmula que ahora vamos a repasar, que vimos la clase pasada, que me da el número de intervalos de clase a disponer, tengo que tener en cuenta lo siguiente. La fórmula era K aproximadamente 1 más 3,322 por el logaritmo decimal de n grande, que es el número de datos que tengo de la población. Al hacer esa cuentita, me da K. El K va a ser el número de intervalos de clase a disponer. Dentro de la regla de Sturges, que es una regla que se demuestra con análisis combinatorio, y yo di ahí en la clase pasada un link para el curioso que quiera meterse y ver la demostración, acá no vale la pena verla. La regla de Sturges dice que, en todo caso, si yo aplico esa fórmula y K me da, por ejemplo, 37,16 por decir así un número, o sea, K igual a 37,16 intervalos no tiene mucho sentido. Lo que voy a mirar es el 37, que es la parte entera del número. Si K me da 37, 37 es un número, la parte entera, ¿no? De 37,16, miro su parte entera, es 37. 37 es impar. Como es impar,
La regla de Sturges dice que hay que tomar 37 intervalos de clase. Y nada más que 37. ¿Y por qué impar? Ahora voy a explicar. Porque si, por ejemplo, hubiese dado 38,16, por decir así, la parte entera de 38,16, bueno, serían 38 intervalos de clase, ¿no? La parte entera es 38. Pero como dio la parte entera de un número par, porque 38 es divisible por 2, es un número par, a ese número se le tiene que sumar 1. O sea, 38 más 1 es 39. Tengo que tomar no 38 intervalos de clase, sino 39 intervalos de clase. ¿Y esto por qué tiene que ser impar? ¿Por qué tiene que ser impar? Y lo expliqué la clase pasada. El hecho de que tenga que ser impar significa de que si tomamos un número impar de intervalos de clase, el histograma va a quedar simétricamente ubicado a la izquierda del valor medio y a la derecha del valor medio. ¿Qué significa? Bueno, como se ve acá en el gráfico, acá el promedio, bueno, poblacional dio 75,25. Ok, está ubicado en este intervalo. Y acá trace una línea roja indicando que está el promedio de la población. La población de nota, ¿no? De las 80 notas. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. 9 intervalos, 9 sin par, porque no es divisible por 2. Es un buen número para aplicar la regla de Sturges. Me quedo con 9 intervalos. Y al quedarme con 9 intervalos, el promedio, este que está acá, el promedio poblacional, 75,25, cae dentro del intervalo de clase este que está acá, que estoy marcando con lápiz óptico. Lo bueno de todo, que al ser impar, yo ya sé que en ese intervalo va a caer el promedio. Y por lo tanto, como va a caer el promedio, también la moda y la mediana, que son medidas de tendencia central, claro, vemos delimitadamente en forma simétrica que a la izquierda del promedio quedan 1, 2, 3, 4 intervalos. Y a la derecha del promedio quedan también 1, 2, 3, 4 intervalos. O sea, queda simétricamente bien ubicado el histograma. La misma cantidad de intervalos de clase a la izquierda del promedio, de promedio poblacional, y la misma cantidad de intervalos de clase a la derecha del promedio poblacional. Bueno, 4 y 4. Y esto hace a la simetría del dibujo, lo cual garantiza de que hemos aplicado bien la regla de Sturges y dentro de todo, mal o bien, va a caer dentro de la campana de Gauss que envuelve lógicamente a este histograma. Eso es la regla de Sturges. Ahora voy a bajar un poco el zoom. No sé qué había acá para mostrar la diferencia. ¿Qué pasaba? Vuelto a repetir. A ver si puedo manejar un poco el zoom. ¿Qué pasaba en el caso? Ya lo dije, esto también la clase pasada, claro. ¿Qué pasaba si tenemos, aplicando la regla de Sturges, esa fórmula, ¿no? Un número par de intervalo de clase. Por acá, a ver, ¿cuántos intervalos de clase hay en esta distribución? Es el mismo problema de las 80 notas, ¿eh? Con el mismo promedio, 75,25, ¿eh? Es el mismo ejercicio hecho por el GeoGebra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de clase. Y bueno, si yo no quiero aplicar la regla de Sturges y quiero quedarme con esa distribución en ese problema de las 80 notas, con 8 intervalos de clase, lo voy a poder hacer igual. Nadie me dice que está mal lo que estoy haciendo. Pero hay un problemita. No va a quedar simétrico a la izquierda y a la derecha. No van a haber la misma cantidad de intervalos de clase a la izquierda y a la derecha del promedio poblacional. Porque el promedio poblacional es 75,25. A la izquierda hay 1, 2, 3, 4. Y a la derecha de este promedio, sin contar el del medio, hay 1, 2, 3. O sea, no queda equilibrado el gráfico. El histograma no queda equilibrado. Y al no quedar equilibrado, no va a quedar simétricamente ubicado como para que encaje dentro de un polígono de frecuencia o una envolvente que es la campana de Gauss. Porque la idea es que caiga dentro de la campana de Gauss.
lamentablemente así son las cosas. Por eso es importante el tema de la simetría, que el número de intervalos de clase sea precisamente un número impar. Me remito un poquito más arriba, a ver si puedo mencionar lo que está. Acá está. Lo que habíamos dibujado es esto antes de ver histograma procesado con 8 y con 9 intervalos por el GeoGebra. Lo dije antes, lo dije, bueno, esto lo he expuesto en el video anterior, de que esto es una cuestión típicamente geométrica. Si yo tomo una recta, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. El del medio, que está corcheteado con esto en rojo, me está diciendo que en ese intervalo del medio voy a encontrar el promedio, bueno, muestralo poblacional según el caso. Bueno, y la media y la moda también la voy a encontrar en este intervalo. Entonces es más fácil ubicar esas medidas de tendencia, el promedio, la mediana, la moda, que ya hemos visto, dentro de un intervalo que está marcado con ese intervalo rojo que va de 3 a 4. Ahora, caso contrario, si tuviese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 8 intervalos. Ahí ya directamente, medio como que el promedio no cae dentro de un intervalo. ¿Qué la meto acá? ¿Qué meto? El promedio acá, la moda, la mediana, no sé dónde encajarlos. Está bien, los puedo calcular, lógicamente, pero como que no queda bien ubicado como para que de alguna manera este parámetro, este promedio, divide en mitad y mitad a la izquierda y mitad a la derecha la distribución. Entonces, como que yo necesito para ubicar las medidas de tendencia central, el promedio, la mediana y la moda, un intervalo. Y acá hay un intervalo, porque acá había un número impar de intervalos. Pero acá no sé ubicar el promedio, si lo ubico un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, medio como que está por ahí, pero está bien, yo lo calculo, pero intuitivamente no lo sé ubicar. Más allá de que yo hago el cálculo de la media, de la moda, de la mediana, todo bien. Y lo voy a ubicar exactamente, lógico. Pero intuitivamente, si yo lo veo así a simple vista y digo que el promedio es una medida de tendencia central que tendría que estar en el medio, por decir así, bueno, no sé cómo ubicarlo. Si le ubico un poquito a la izquierda del 4 o un poquito a la derecha del 4, no sé cómo ubicarlo, pero acá sí. Bueno, por eso la regla de Starches decía eso, que tiene que haber un número impar de intervalos de clase para que quede simétricamente dispuesto el histograma bajo una envolvente o polígono de frecuencia que recubra todo el histograma y que esa curva, esa envolvente, se asemeje a una campana de Gauss o a una distribución normalizada. Esa es la idea, la regla de Starches. Sturges se escribe. Herbert Starches. Es 1926, matemático alemán, creo. Y la demostración de esa fórmula, que lo dije así en voz alta, lo habíamos visto la clase pasada, a ver si la tengo más arriba, esta fórmula, K aproximadamente 1 más 3,322 por logaritmo de n, donde n es el número de datos que tengo de la población, me da el K. El K que no va a ser un lindo número, va a ser un número con decimales bastante feo. Pero bueno, tengo que tener en cuenta lo que dije, la parte entera de ese número. Si la parte entera de ese número es impar, me quedo tranquilo con ese número impar, y ese número impar va a ser el número de intervalos de clase en el cual yo voy a agrupar los datos. Si la parte entera de ese número llega a ser par, no. Entonces lo que tengo que hacer a ese número par, sumarle 1 para convertirlo en impar. Y ahí, con ese número impar, me va a dar el número de intervalos de clase que yo voy a tomar en cuenta para efectivamente construir el histograma. En forma simetrizada, cosa que su polígono de frecuencia encaje dentro de una envolvente que es la distribución normal o campana de Gauss. Esta fórmula sale de análisis combinatorio, yo dejé
creo ahí, no sé, acá abajo, en rojo, bueno, copian eso, lo meten y al que le guste la matemática, es una demostración que utiliza análisis combinatorio, pero no aporta en nada. Eh, bueno, esto lo vimos, yo simplemente lo estoy pasando, pero siempre es bueno repasar porque cuando uno salta a la otra clase no sabe no se acuerda de lo que estábamos hablando. Bueno, vamos a aplicar la regla de Starses en los 2 minutos que nos queda. En el problema de los 80 notas, es un problema de ejercicio 1, creo que es el único que vimos hasta ahora. 80 notas de un curso, bueno, ya lo saben, había dado yo los datos y nosotros los hicimos con un diagrama tallo-hoja, agrupamos todas las notas en intervalos de clase. Ok. Bueno, quiero aplicar la regla de Starses para poder realizar el histograma, más allá de que ya lo hizo el GeoGebra y lo hicimos nosotros. Ok. Bueno, aplico. N vale 80, que es el total de datos que hay en la población. Reemplazo N por 80. Bueno, hago el cálculo. Se supone que calculadora en mano, logaritmo de 80. Bueno, yo ya lo calculé, lo multipliqué por 3,322, le sumé 1 y me dio esto. El logaritmo tiene que ser logaritmo decimal, no el logaritmo natural. Cuando uno dice logaritmo decimal, es logaritmo en base 10. Si uno dice ln, es logaritmo natural. Eso sería logaritmo en base e, donde es el famoso número de Neper, ¿no? Neperiano, que es aproximadamente 2,718 y un montón de cifras decimales no periódicas infinitas, que bueno, ni me acuerdo, ni las tengo en la mente, búsquenlo en internet. Pero bueno, este número, logaritmo 80, va a dar un número feo, también va a ser un irracional trascendente. Lo multiplican por 3,322 más 1 dio esto aproximadamente. Por eso yo pongo no igual, sino el símbolo aproximado. Y ese es el número de intervalos que yo tengo que tener. Se supone que me dicen, bueno, fabricate 7,322 intervalos. No, ese 3,22 no lo proceso en la cabeza. En realidad miro la parte entera de este número feo. La parte entera 7. Bueno, listo. Como 7 es impar, no le tengo que sumar 1. Tomo K igual a 7 y K igual a 7 va a ser el número de intervalo de clase en el cual yo voy a agrupar los datos de mi problema. Acá dice no le sumo 1, el número de intervalos es 7. Muchas veces me adelanto. Bueno, a ver, aplicando GeoGebra, dice aplicando dicha regla al ejercicio, K igual a 7 intervalos de clase, el GeoGebra arroja el siguiente histograma. Esto lo hemos presentado ya varias veces. El GeoGebra me da toda esta tabla, ¿no? Con K igual a 7 intervalos, me arroja este histograma, me agrupa todos los datos, ¿no?, de mi problema en intervalos de clase, ¿no?, en esta forma. Para el que no se acuerda, por ser mezquino, voy a mostrar cómo era el problema, porque por ahí muchos no se acuerdan. Estoy en la página 125, que voy un poquito para atrás, y no se molesten, porque quiero ir al problema. Acá. Ah, vamos para atrás. Ahí está. Este es el problema. Eran las 80 notas. El problema es así, lo arroja así el profesor, la guía, el libro. Y bueno, esas son las 80 notas de un curso y yo tengo que agrupar todas estas notas, las 80 notas, en intervalos de clase. Bueno, según la regla de Starges, bueno, 7 intervalos. 7 intervalos. Entonces, cargué esos datos al GeoGebra. Después voy a enseñar cómo usar el GeoGebra, también el Excel, porque es una herramienta
como cualquier plataforma de software, muy importante, porque antes yo en mi época lo tenía que hacer a mano, era realmente un dolor de, por no decir una mala palabra, pero lo tenía que hacer. Hoy en día ustedes tienen la virtud de poder hacerlo con una plataforma GeoGebra, Excel, qué sé yo, MATLAB, o sea, hay un montón. Octave, Sage, hay varias plataformas matemáticas. Yo utilizo la más versátil, me parece la más versátil y más aplicable, más entretenida que la GeoGebra. Pero bueno, agrupan todo esto lo hace cargan todos estos datos en el software, en este caso en el GeoGebra. Y bueno, el GeoGebra, bueno, ustedes dicen cuántos intervalos, bueno, 7 intervalos, listo. Diseña todo ese histograma que vimos recién en 7 intervalos. Y ahora volvemos a la 125. La 125. Eh, Acá estamos, la número 125. Y esto lo procesa el GeoGebra. Aumenta un poquito, ya se nos fueron los 30 minutos. Voy a aclarar un poco qué es lo que me está dando y pasamos, perdón, al próximo video. Uy, me fui. Uy, bueno, vamos a abrir la pantalla porque muchas veces se me va el contexto. Perdón, tener mucho cuidado con esto. Bueno, porque cuando uno aumenta la pantalla, uno quiere ser explícito y muchas veces, a ver si voy con cautela y va. Bueno, a ver, acá se ve más o menos. El GeoGebra arroja esto, 7 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Este es el histograma. Lo que se ve acá es el polígono de frecuencias absolutas, absoluta porque el eje Y está medido en frecuencia absoluta. Voy a bajar un cachito, ahí está, así ve mejor. Bien. Esto lo que me genera el GeoGebra es una tabla, intervalos de clase con sus frecuencias absolutas correspondientes, ¿no? ¿Y qué me genera al costado que nunca lo vimos? Bueno, acá me genera, son los 80 datos que cargué, la media, 75,25, el sigma, que es la desviación estándar poblacional, que es 10,3096, el S, que ya no lo vamos a usar en estadística inferencial, que se llama desviación estándar muestral. Por ahora la muestra coincide con la población en este problema, porque no estoy tomando una muestra de esas 80 notas, estoy tomando toda la población de 80 notas. La sumatoria esta, la sumatoria de los datos, de todas las notas, me da 60.020. Bueno, la sumatoria de x al cuadrado. Estos dos datos me van a servir para calcular la desviación estándar cuando veamos la medida de dispersión. Bueno, después el valor mínimo de nota 53, el primer cuartil Q1, esto sí lo vimos, 67,5, la mediana que también lo vimos, que divide 50% a la izquierda y 50% a la derecha de los datos, da 75, el tercer cuartil, que es 82, acuérdense que el tercer cuartil es la 3/4 parte, o sea, la 3/4 parte es 0,75. ¿Qué me decía el tercer cuartil? Es el valor de X, o el valor no superado por el 75% de las notas más bajas. Y el primer cuartil, que viene del primer cuarto, un cuarto 0,25, este 67,5 indica, ¿no?, el valor de X, ¿no?, el valor de nota no superada, no superada por el 25, el primer 25% de las notas inferiores. O sea, dicho de otra forma, la probabilidad de encontrar una nota inferior a 67,5 es aproximadamente del 25%. Y la probabilidad de encontrar una nota inferior a 82 puntos es del 75%. Esto del primer cuartil y tercer cuartil lo oí. Y el valor máximo de nota 97. Bueno, y estos son los datos que arroja el GeoGebra. Y si vemos, ya ahora que vamos terminando, hay un número impar de intervalos de clase. El promedio, por lo que
lo hemos sacado ya muchas veces, 75,25 está en este intervalo. Acá está precisamente. Acá está. El 75,25 está en este intervalo. Entonces es fácil de ubicar no solamente el promedio, sino también la moda y la mediana, porque si uno se fija, la mediana es 75 está acá, clavadito acá. El 75,25 que es el promedio, también está un poquito a la derecha del 75, pero los dos están acá. Y la moda que acá no me da, bueno, la moda también cae en este intervalo. O sea que las medidas de tendencia central, tanto la media, la moda y la mediana, caen dentro de este intervalo que estoy marcando aquí. Y por lo tanto, como caen en el centro, está muy bien distribuido en forma simétrica, histograma, lo cual este polígono de frecuencias absolutas se asemeja a una campana de Gauss y queda simétricamente expuesto, que es lo que quiere la regla de Sturges. Bueno, listo, me fui y volvemos en 26, no se muevan de ahí, cafecito, distráiganse un poco y seguimos con toda esta lata interesante que va a salir para que ustedes puedan procesar los ejercicios. Así que nos vemos en 26. Chau, chau.